Espera un momento antes de seguir con lo que estaba haciendo. Le voy a hacer una sola pregunta y quiero que la responda con sinceridad, aunque sea solo para usted mismo. ¿Sabe usted qué aspecto tiene su orina esta mañana? No hablo de nada raro, hablo del color, de si hacía espuma, de si esa espuma se fue rápido o se quedó ahí flotando un rato largo. La mayoría de las personas nunca miran eso. Y sin embargo, ahí, en ese detalle que nadie observa, hay una información que sus riñones llevan meses, quizás años intentando darle. Hoy le voy a explicar una cosa que casi nadie hace en su cocina y que tiene una relación directa, medible, bioquímica con lo que ocurre dentro de esos dos órganos que trabajan sin parar mientras usted duerme. No es una relación vaga, no es una de esas asociaciones lejanas que aparecen en notas al pie de estudios que nadie lee. Es un mecanismo concreto que empieza en el instante en que un determinado alimento entra en su cuerpo y que termina varios pasos después, cambiando la forma en que sus riñones hacen su trabajo. Y hace falta muy poco. 2 cucharadas al día. Nada más que eso. Le pido una cosa. Quédese hasta el final porque cada parte de lo que voy a contarle se apoya en la anterior y si se va a la mitad, se va a quedar justamente sin la parte que le importa. Permítame presentarme. Soy el doctor Ricardo Salcedo. Llevo cerca de 32 años dedicado a la nefrología, es decir, al cuidado de los riñones. Y en todo ese tiempo he aprendido una cosa que quiero compartir con usted desde el principio. Lo que más daño hace no es lo que la gente no sabe. Es lo que la gente cree que sabe y no es del todo cierto. Hoy no le voy a repetir la lista de beneficios del aceite de oliva que usted puede encontrar en cualquier revista de la sala de espera. Eso ya lo ha oído 1000 veces. Lo que voy a hacer es otra cosa. Le voy a explicar el por qué. Porque cuando una persona entiende lo que ocurre dentro de su propio cuerpo, toma decisiones que se sostienen, decisiones que duran años, no decisiones que duran 3 días porque leyó un titular que la asustó. Y esa diferencia, créame, es la diferencia entre un riñón que envejece bien y uno que no. Vamos a recorrer un camino largo, así que déjeme decirle por dónde vamos a pasar. Primero, ¿qué son realmente sus riñones y por qué son el órgano que más silenciosamente sufre? Segundo, ¿por qué no todos los aceites de oliva son lo mismo aunque la etiqueta diga lo contrario? Tercero, ¿qué son los polifenoles? ¿Y qué le hacen a esa capa interna de sus vasos sanguíneos que casi nadie conoce? Cuarto, un compuesto que un investigador descubrió casi por casualidad y que funciona de un modo que le va a sorprender. Quinto, la conexión entre la tensión arterial y el deterioro del riñón. Sexto, el eje que une el intestino con el riñón, que es quizás lo más asombroso de todo. Séptimo, cómo consumir el aceite para que todo esto de verdad funcione. Octavo, las señales que su cuerpo le envía y que usted probablemente está ignorando. Y noveno, un plan sencillo, sin gastar de más, que puede empezar hoy mismo con lo que ya tiene en casa. Empecemos. Lo primero que necesito que entienda es cómo funciona el riñón de verdad, no como esa idea vaga de un colador que limpia la sangre. Sus riñones son 2, cada uno del tamaño aproximado de su puño cerrado, y están alojados en la parte de atrás del abdomen, uno a cada lado de la columna. Cada minuto que pasa sin que usted sienta absolutamente nada, están procesando algo así como 1 litro de sangre, 1 litro por minuto. Haga la cuenta conmigo. Esos son unos 60 litros en 1 hora, más o menos 1500 litros a lo largo de un día entero. Toda la sangre de su cuerpo, que son unos 5 litros, pasa por sus riñones, alrededor de 300 veces al día. Eso no es un colador pasivo, amigos, eso es una planta de tratamiento que trabaja sin descanso, sin turnos libres, sin vacaciones, desde el día en que usted nació hasta el último día de su vida. Y lo que hacen no es simplemente dejar pasar lo pequeño y retener lo grande. ¿Cómo se lo explico para que se vea bien? Sus riñones toman decisiones activas en cada ciclo. Deciden qué devolver a la sangre y qué mandar fuera. Regulan su tensoadineal, controlan sus niveles de calcio, participan en la producción de glóbulos rojos, equilibran la acidez de su sangre, eliminan los desechos del metabolismo y también los medicamentos que toma y los tóxicos a los que se expone sin darse cuenta. Para hacer todo eso necesitan 2 cosas y no puede faltar ninguna. Energía, muchísima energía
y un flujo de sangre constante, abundante, sin interrupciones. Fíjese en este dato, porque es de los que más me impresionan todavía. Alrededor de una cuarta parte de todo lo que su corazón bombea en cada latido va directamente a esos dos órganos tan pequeños. Una cuarta parte de toda su sangre en cada latido dedicada a los riñones. Eso le da una idea de lo que está en juego cuando algo interfiere con esa circulación. Y justo ahí es donde el aceite de oliva empieza a tener sentido. Pero para llegar a eso, necesito contarle algo sobre una estructura de la que casi nadie ha oído hablar, aunque es probablemente una de las más importantes de todo su cuerpo. Se llama endotelio. El endotelio es el revestimiento interno de todos sus vasos sanguíneos. Todas sus arterias, todas sus venas, hasta el capilar más diminuto, tienen por dentro una capa de células llamadas endoteliales. Y le voy a dar un dato que a mí, cuando lo aprendí, me dejó pensando varios días. Si usted pudiera extender todas esas células en una sola sábana plana, cubrirían una superficie de casi 700 metros cuadrados. Piénselo. Una superficie enorme escondida por dentro de usted, funcionando en silencio ahora mismo mientras me escucha. Y ese endotelio no es un plástico muerto que recubre una tubería, es una estructura viva que toma decisiones. Produce sustancias que le dicen a un vaso si debe ensancharse o estrecharse. Controla la inflamación en cada zona, regula la coagulación, decide qué pasa desde la sangre hacia el tejido y qué no. Cuando ese endotelio está sano, esas decisiones son buenas. Los vasos se abren cuando tienen que abrirse, la sangre llega a cada rincón del riñón, la filtración ocurre sin esfuerzo. Pero cuando ese endotelio lleva años inflamado, castigado por la tensión alta, por el azúcar elevado, por el tabaco o simplemente por el paso del tiempo sin los nutrientes que necesita, entonces empieza a decidir mal. Los vasos se cierran más de lo debido, la sangre pasa con dificultad y el tejido del riñón, que depende por completo de ese flujo, empieza a trabajar en malas condiciones. Lo que hacen los polifenoles del aceite de oliva sobre ese endotelio es aliviar exactamente esa carga de inflamación. No de golpe, no en una sola dosis milagrosa, sino poco a poco, día tras día, cuando el consumo es constante. Pero espere, porque antes de hablar de polifenoles tengo que decirle algo que muchísima gente ignora, y es que no todo lo que se vende como aceite de oliva es la misma cosa. Y esa diferencia, que parece un simple detalle de la etiqueta, es en realidad la diferencia entre un alimento que actúa de verdad sobre su cuerpo y una grasa que estará muy rica, sí, pero que no tiene los compuestos que hacen que todo lo de hoy tenga sentido. Hay básicamente tres cosas distintas que usted puede encontrar en el supermercado. La primera es el aceite de oliva virgen extra. La segunda es el aceite de oliva virgen a secas. Y la tercera es lo que a veces ponen simplemente como aceite de oliva o aceite de oliva suave, que en realidad es un aceite refinado. La diferencia no es de marketing, es química y es profunda. El virgen extra de primera presión en frío es, dicho de forma sencilla, el jugo directo de la aceituna. Se saca de forma mecánica, sin calor, sin disolventes, sin trucos químicos. Y ese aceite, cuando la aceituna estaba en buen estado, no lleva solamente ácido oleico, que es la grasa buena que todo el mundo conoce. Lleva también una familia entera de compuestos que solo existen en el aceite sin refinar. Los polifenoles, el oleocantal, el hidroxitirosol, el tirosol, el escualeno. Una mezcla de moléculas activas que no encontrará en ningún otro aceite de uso común con la misma concentración. El aceite refinado, en cambio, ha pasado por procesos industriales con calor y con productos químicos para quitarle sabores raros y alargarle la vida en el estante. Y esos procesos, que son muy eficaces para lo que buscan, tienen un efecto que nadie le cuenta. Destruyen casi por completo los polifenoles. El aceite que queda al final tiene ácido oleico. Sí, pero puede tener entre 5 y 8 veces menos polifenoles que un buen virgen extra. Y esto importa directamente para lo de hoy, porque si el mecanismo depende de los polifenoles, un aceite sin polifenoles sencillamente no lo activa. Ahora, ¿cómo sabe usted si el aceite que tiene en la cocina es de los buenos? Le voy a dar un truco que no falla y que no cuesta nada.
Pruébelo, tome una cucharadita pequeña y tráguela despacio. Si es un buen virgen extra con oleocantal, unos segundos después, cuando el aceite ya pasó, va a sentir un ligero picorcito en la garganta, casi como un cosquilleo que le da ganas de carraspear. Mucha gente cree que eso es un defecto. Es todo lo contrario. Ese picor es la señal de que los polifenoles están presentes en buena cantidad. De hecho, ese ardorcito lo produce el oleocantal activando en su garganta el mismo receptor que activa el ibuprofeno. No es casualidad, es pura bioquímica. Si su aceite es completamente suave, sin ningún amargor ni picor, es muy probable que tenga poca cosa de lo que hoy nos interesa. Guardes ese dato, que lo va a necesitar al final. Bien, ahora sí, hablemos de ese compuesto. El oleocantal. Le contaba que se activa igual que el ibuprofeno, y no es un decir. En el año 2005, un investigador llamado Gary Beauchamp, en un centro dedicado al estudio de los sentidos en Estados Unidos, se dio cuenta de una cosa curiosa. La sensación que deja el buen aceite de oliva en la garganta era idéntica a la que deja el ibuprofeno líquido, no parecida. Idéntica. El mismo receptor, y eso le hizo preguntarse si el compuesto responsable tendría también algo del efecto antiinflamatorio del ibuprofeno. La respuesta resultó ser que sí. El oleocantal frena de forma natural las mismas enzimas de la inflamación que frenan medicamentos como el ibuprofeno. Ahora, y esto es importante, no me malinterprete, eso no significa que el aceite de oliva sea ibuprofeno líquido. No es tan potente, no actúa tan rápido y no tiene los mismos efectos secundarios. Y precisamente ahí está lo interesante para sus riñones. Los antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, cuando se usan un día por un dolor puntual, no pasa nada. El problema es cuando se usan de forma habitual mes tras mes para dolores crónicos, porque frenan tanto esas enzimas dentro del riñón que estrechan los vasos que le llevan sangre y con el tiempo eso daña el tejido. Es una de las causas más frecuentes de daño renal por medicamentos en personas mayores de 60 años y es un daño que se instala en silencio, sin dolor, hasta que ya está muy avanzado. El oleocantal actúa distinto. Su freno es parcial, no total, y no tiene ese efecto de cerrar los vasos del riñón, al contrario. Los estudios que han mirado esto muestran que el consumo regular de buen aceite de oliva se asocia con una mejor circulación en el riñón, no peor. Reduce la inflamación sin quitarle al riñón la sangre que necesita para filtrar. Y eso, se lo digo con toda honestidad, no es un detalle menor. Pero hay otro mecanismo que a mí me parece todavía más bonito y tiene que ver con lo que pasa dentro de las propias células del riñón. Las células que forman los tubos internos del riñón, las que se encargan de recuperar todo lo que su cuerpo necesita conservar, son células que gastan una cantidad enorme de energía. Trabajan contracorriente, empujando sustancias de vuelta hacia la sangre, y eso las deja muy expuestas a lo que llamamos estrés oxidativo. Dicho de forma sencilla, el estrés oxidativo es el desgaste que aparece cuando hay más basura oxidante en un tejido, de la que ese tejido puede limpiar. Y en unas células que trabajan tanto, ese desgaste es constante. Cuando se vuelve crónico, el daño empieza a ser estructural. Y aquí está lo peligroso. Ese deterioro no duele, no da ningún síntoma. La función del riñón puede ir bajando despacito durante años sin que nada se lo avise. Y cuando por fin aparece en un análisis, el daño ya lleva tiempo instalado. El hidroxitirosol, otro de esos polifenoles del aceite, es un antioxidante potente, más potente en algunos aspectos que la propia vitamina E, y tiene una ventaja rara. Funciona tanto en zonas de agua como en zonas de grasa dentro de la célula y eso lo hace útil en muchos rincones distintos. Lo que hace con el consumo regular es rebajar esa carga de desgaste sobre el riñón. No la elimina, que quede claro, eso no puede hacerlo nada. Pero sí ayuda a que el equilibrio entre el daño y la reparación se incline hacia el lado bueno. Y esto se puede medir.
En personas que toman buen aceite de oliva de forma habitual, se encuentran en la orina niveles más bajos de unos marcadores de desgaste renal. No es abstracto, es medible y es real. Pasemos ahora a la tensión arterial, que es uno de los puntos más importantes. La tensión alta es, a nivel mundial, una de las principales causas de daño en el riñón y una de las más traicioneras, porque durante años puede estar elevada sin dar ni un solo síntoma. Dígame una cosa, ¿cuántas personas conoce usted que descubrieron que tenían la tensión alta por pura casualidad? En una revisión de rutina, antes de una operación, en una farmacia, sin haber sentido nada. Eso es exactamente lo que hace la tensión alta. Trabaja callada durante años y mientras tanto le hace algo muy concreto a sus riñones. Le pongo una imagen que se entiende bien. Imagine una manguera de jardín. Si el agua pasa siempre con la presión adecuada, esa manguera le dura años. Pero si la presión es siempre demasiado fuerte, con el tiempo el material se resiente, se pone rígido, se agrieta y acaba fallando. Los pequeños filtros de sus riñones funcionan parecido. Están hechos para trabajar con cierta presión. Cuando reciben siempre demasiada, se desgastan más rápido de lo que se reparan. El buen aceite de oliva tiene un efecto bien documentado sobre la tensión, sobre todo sobre la de arriba, la sistólica, y hay varios motivos. El ácido oleico se mete en las membranas de las células que rodean los vasos y hace que esas células respondan con menos brusquedad a las señales que les dicen que se cierren. Un vaso que se cierra menos ofrece menos resistencia y menos resistencia significa menos presión. Y luego está el óxido nítrico, una pequeña molécula que produce el endotelio y que abre los vasos. Los polifenoles del aceite estimulan su producción no de forma explosiva, sino sostenida. Hay un estudio que siguió durante 4 años a personas con tensión alta leve. Un grupo usó aceite de oliva virgen extra como grasa principal. El otro usó otro aceite vegetal. Al cabo de esos 4 años, el grupo del aceite de oliva necesitó bastante menos medicación para tener la tensión controlada. Fíjese bien, no dejaron los medicamentos, necesitaron menos. Ese es el tipo de efecto del que hablamos. Nada milagroso, pero real. Y aquí hay un detalle que quiero subrayar. El efecto es mayor cuando el aceite reemplaza a otra grasa peor, como la mantequilla o la manteca animal. Si en una comida iba a usar mantequilla y pone en su lugar un buen aceite de oliva, gana por partida doble. Suma lo bueno del aceite y resta lo malo de la grasa que quitó. Un solo cambio, 2 beneficios sin gastar más de lo que ya gasta. Sigamos, porque hay algo más que ocurre con el aceite y el riñón que no tiene nada que ver con los vasos ni con la tensión, tiene que ver con el intestino. Y esto, amigos, es de lo que más sorprende a mis pacientes cuando lo explico. Durante mucho tiempo pensamos que el intestino y el riñón eran 2 mundos separados. En los últimos 15 años eso cambió por completo. Hoy sabemos que existe lo que llamamos el eje intestino-riñón, una vía de comunicación real entre las bacterias que viven en su intestino y la salud de sus riñones. En su intestino viven billones de bacterias, muchas son buenas. Cuando predominan las buenas, producen sustancias que calman la inflamación. Cuando el equilibrio se rompe, producen sustancias tóxicas que el riñón tiene que procesar y que a la larga lo desgastan. Pues bien, una parte de los polifenoles del aceite de oliva no se absorbe arriba, en el intestino delgado, sino que viaja hasta el intestino grueso y ahí sirve de alimento a esas bacterias buenas. Las nutre, las ayuda a crecer. Y cuando esas bacterias se alimentan de esos polifenoles, fabrican unas sustancias con nombres raros, el butirato y el propionato, que tienen un efecto antiinflamatorio en todo el cuerpo. Reducen la inflamación en la sangre y cuando llegan al riñón alivian la carga sobre su tejido. Se ha visto que las personas con una flora intestinal que produce más de estas sustancias tienen un deterioro renal más lento que las que la tienen desequilibrada, aunque partan de un riñón parecido. O sea, lo que usted come cambia sus bacterias y sus bacterias cambian sus riñones. Es una cadena real y funciona en el más completo silencio. Ahora vamos a lo práctico, que es donde recibo más preguntas. ¿Cómo se toma el aceite para que todo esto funcione? Primero, la cantidad. 2 cucharadas soperas al día.
Esos son unos 20 o 30 mililitros. Esa cantidad no es al azar. La mayoría de los estudios que respaldan lo de hoy usaron ese rango. Por debajo los efectos son menos claros. Por encima no se gana más, solo se añaden calorías. 2 cucharadas, ni más ni menos. Segundo, el momento. El aceite se aprovecha mejor cuando se toma con la comida. No en ayunas total y tampoco encima de un banquete enorme. Lo natural es echárselo a la comida principal, sobre las verduras, sobre el pescado, sobre el pan. Y tercero, un punto muy importante, el calor. Y aquí déjeme ser preciso, porque hay mucha confusión. El aceite de oliva virgen extra se puede usar para cocinar a temperatura normal sin ningún problema. No se vuelve peligroso. Eso es un mito. Pero, y este pero importa, el oleocantal, el compuesto estrella del que tanto hemos hablado, es sensible al calor fuerte. Por encima de cierta temperatura empieza a degradarse, no se vuelve tóxico, simplemente pierde parte de su actividad. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si su objetivo es aprovechar todo ese perfil de polifenoles, esas 2 cucharadas conviene tomarlas en crudo, echadas sobre el plato ya terminado. Cocine con lo que quiera y al servir, añada un buen chorro de virgen extra por encima. Ahí, en ese chorro crudo, está la mayor parte de lo que le he estado contando. Y una cosa más, guárdelo en un sitio fresco, lejos de la luz y a ser posible en botella oscura o de lata, porque la luz también le va comiendo los polifenoles poco a poco, aunque la fecha de caducidad esté lejísimos. Hablemos ahora de las señales, de esas cosas que su riñón le dice y que casi nadie sabe leer. La primera es la espuma en la orina. Un poco de espuma de vez en cuando es normal, pero si cada vez que va al baño hay una capa de burbujas que tarda en irse, eso puede indicar que se están escapando proteínas y que la barrera del filtro del riñón está tocada. La segunda señal es la hinchazón, sobre todo en los tobillos al final del día o alrededor de los ojos al despertar. El riñón regula el agua del cuerpo y cuando falla esa agua se queda. La tercera es un cansancio sin explicación. El riñón ayuda a fabricar glóbulos rojos y si su función baja, bajan los glóbulos rojos y usted se siente sin fuerzas para lo que antes hacía con normalidad. La cuarta es levantarse muchas veces por la noche a orinar. En los hombres suele ser la próstata, sí, pero también puede ser el riñón teniendo problemas para concentrar la orina de día. Y la quinta, la que más me preocupa, es una tensión que empieza a subir poco a poco, porque un riñón que se deteriora sube la tensión y una tensión que sube daña más el riñón. Es un círculo que se muerde la cola y que puede girar durante años sin que nadie lo pare. Y la única forma de pararlo es medir. Dígame y sea honesto. ¿Cuándo se midió usted la tensión por última vez? Si ha tenido que pensarlo más de 2 segundos, esa duda ya es una respuesta. Vamos con el plan. Y le prometo que es sencillo. 3 cosas. La primera y más importante. Elija un aceite de oliva virgen extra de primera presión en frío. Uno que al probarlo le deje ese picorcito en la garganta. No tiene que ser el más caro del estante. Tiene que ser virgen extra de verdad. Y tome 2 cucharadas al día en crudo, sobre el plato ya hecho todos los días. No 2 días sí y 3 no, todos. Porque estos mecanismos son de acción lenta y acumulada. En 3 días no va a notar nada. Pero si mantiene el hábito durante semanas y meses, todo lo que le he descrito se va sumando en silencio. Igual que en silencio se acumulaba el daño que queremos evitar. La segunda cosa del plan es el agua. Sus riñones necesitan agua suficiente para trabajar bien. No hace falta que cuente litros. Mire el color de su orina. Si es amarillo pálido, como una limonada suave, va bien. Si es oscura, está tomando poco. Si es completamente transparente todo el día, quizás está tomando de más. Solo tiene que prestar atención, que no cuesta nada. Y la tercera cosa es la revisión. Un análisis de sangre sencillo, con la creatinina y el filtrado del riñón, más un análisis de orina básico. Con eso se tiene una foto bastante clara de cómo está su función renal. Si no se lo ha hecho en el último año, pídalo.
Es una petición completamente razonable, sobre todo si pasa de los 50, si ha tenido la tensión alta, si tiene azúcar o si toma antiinflamatorios con frecuencia. Conocer cómo está su riñón no es alarmismo, es información. Y la información bien usada protege. Ahora, antes de despedirme, permítame decirle una cosa que no es sobre el aceite, pero que lo abarca todo. El riñón no se deteriora solo. Es parte de un sistema que incluye su corazón, sus arterias, su azúcar, su peso, su descanso, sus nervios. El aceite de oliva es una herramienta valiosa, con una base científica sólida, pero no es una varita mágica que arregle una vida por lo demás descuidada. No reemplaza controlar la tensión, no reemplaza dejar el tabaco, no reemplaza moverse un poco cada día. Una caminata de media hora, 5 días a la semana, hace por sus riñones más de lo que usted imagina porque mejora la circulación, baja la inflamación y ayuda a la tensión. No necesita gimnasio, necesita constancia. Y le añado algo que a muchos les sorprende: el descanso. Mientras usted duerme bien, su riñón hace tareas de reparación que no puede hacer en otro momento. Dormir mal de forma habitual, menos de 6 horas noche tras noche, se asocia con más riesgo de daño renal con el tiempo. Dormir bien no es un lujo, es bioquímica pura. Y junto a esas 2 cucharadas de aceite, es de las cosas más baratas y más eficaces que puede hacer por usted mismo. Le voy a pedir 3 cosas antes de irme. La primera no es que se suscriba. La primera es que si esta explicación le ha servido, se la comparta a alguien que le importe. A ese familiar que lleva años usando aceite refinado creyendo que es lo mismo. A ese amigo cuyo riñón está mandando señales que no sabe leer. La información que se guarda no vale nada. Vale cuando llega a quien la necesita. La segunda cosa es que me deje un comentario y me cuente desde qué ciudad me escucha. Y si tiene algún familiar con problemas de riñón, así sé que esto llegó a una persona de verdad. Y la tercera, sí, la suscripción, porque cada semana traigo una conversación como esta sobre otro órgano, sobre otra cosa que su cuerpo hace en silencio y que merece ser entendida. Recuerde solo una cosa de todo lo de hoy, si no puede quedarse con nada más. 2 cucharadas al día de aceite de oliva virgen extra, en crudo, sobre el plato ya hecho, todos los días. Detrás de ese gesto tan pequeño hay mecanismos reales trabajando en silencio para cuidar uno de los órganos más importantes que tiene. Un órgano que no se queja cuando sufre. La salud del riñón no se cuida cuando ya está roto. Se cuida ahora, con hábitos pequeños que el tiempo va sumando. Y esta noche, cuando prepare su cena, ese chorro de aceite sobre el plato terminado, ese ligero ardor en la garganta al comer, no es un defecto. Es la señal de que todo esto ya está empezando a trabajar por usted. Soy el doctor Ricardo Salcedo. Gracias por su tiempo y por su atención. Cuídese mucho y le deseo un día lleno de salud.